estamos en vivo de nuevo. Tuvimos ahí algunos inconvenientes técnicos que le dan un poco más de, de condimento a esta presentación, a la Web3, que justamente es puro, ¿no? Como pura vorágine, puros cambios. Y por eso ahora le damos la bienvenida a Santiago Cristóbal, que nos está acompañando, bueno, no sé desde dónde nos estás acompañando, Santiago, en estos Desde bastante momentos. lejos, desde el sur del mundo, desde Tierra del Fuego, Ushuaia, Bueno, bien al sur del mundo, sí, bien excelente. al sur. Y bueno, y que tenga internet bien al sur del mundo también es una muestra de los avances de estos tiempos. Así que, Tal cual. bueno, primero que nada, bienvenido, bienvenido y muchas gracias por sumarte y por tratar de darnos un poco de luz en esto que es la Web3. Antes de arrancar, quiero recordarle a la audiencia que nosotros vamos a tener nuestra Global Conference de Startup Grind en Silicon Valley, que es del 12 al 13 de abril, y que nosotros, para eso, lo que estamos brindando es un 20% de descuento en el precio de las entradas con un código promocional, así que eso lo vamos a compartir en el chat. También a todos los asistentes automáticamente se les va a brindar a través de Unstoppable Domains $100 en créditos de dominio gratis para usar en su web www.unstoppabledomains.com. Así que después del evento les va a llegar a todos los asistentes un correo electrónico con el código de descuento. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Santiago estudió negocios y economía en Argentina y Italia mientras trabajaba en diferentes campos, en marketing, en supply chain, en customer happiness, en finanzas y en IT. Desde 2021 comenzó a trabajar para Defiant, una crypto wallet, primero como community builder y ahora también como product lead. Y en el medio de su trayectoria fundó Solo, que lo que busca es enseñar cripto de una manera fácil y divertida. Así que en la jornada de hoy vamos a compartir este workshop junto a Santiago. Vamos a comenzar a compartir pantalla y Santiago te voy a dejar la posta. Vos me avisás cuando cambiamos los slides y demás. Dale, dale de una. Genial. Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias a todos por sumarse y sobre todo gracias a la gente de Startup Green que me bancó con los problemitas técnicos. Está bueno porque sacan a luz algo que para mí es importantísimo, que son las ganas que tenía de estar acá. Estoy de vacaciones desde Ushuaia, en plan de montaña y demás, así que no traje la compu. Y bueno, la logística que tenía pensada hasta ayer falló a último momento, pero bueno, gracias al equipo que ayudó a solucionarlo y a salir bien parados. Como decía Solange, tiene un poco que ver con esta filosofía Web3 en el que se va construyendo sobre el camino y se va aprendiendo, y ustedes que son emprendedores saben muy bien lo importante que es tener esta capacidad de adaptarse rápido, de cambiar y de corregir estos temitas. El tema del workshop de hoy, el tema de lo que vamos a hablar, es cómo dar los primeros pasos en Web3, y, y siempre he pensado para gente que está creando o gente que está buscando crear, gente que quiere cambiar el mundo con sus proyectos, con sus emprendimientos. Seguramente tendrán un montón de ideas en la cabeza, habrán escuchado algo, dirán, che, qué bueno esto, me hablaron de las cripto, que se puede hacer esto otro, que se puede hacer aquello, que los smart contracts. Es una pequeña introducción, no me voy a ir muy por las ramas en qué es Web3 y en por qué es tan importante, porque todo eso ya lo vienen viendo y lo vienen escuchando hace un ratito a lo largo de todo el evento. Pero sí les voy a hacer una pequeña introducción para llevar la presentación a lo que yo creo que es lo más interesante de Web3 y lo más potencialmente revolucionario. Y después vamos a entrar en algo un poco más práctico, algo así un poco más concreto, sin entrar tampoco en el detalle súper específico y sin que sea un paso a paso o algo mega práctico, porque son tantas las cosas que hay que ver y hay tan buen contenido dando vueltas como para aprender a hacer, por ejemplo, descargar una wallet, hacer esto, hacer aquello, que prefiero darles un pantallazo y después compartir con ustedes links y recursos para que con más tiempo y más tranquilos le puedan sacar el jugo y sentarse y tomarse el tiempo que haga falta para
ir con todo eso. Si te parece, Solange, ya vamos a la primera slide, que es un tweet, un meme, una definición, un pedazo de enciclopedia o de historia viviente, y ya nos da de forma sutil, si bien lo que ustedes ven ahí es una especie de serie, de evolución de Web 1 a Web 3, ya nos da dos pautas fundamentales para la gente que se quiera meter en Web 3, para la gente que quiera dar el paso de Web 2 a Web 3, y es primero que Twitter es una red social clave. En otras industrias o en otro tipo de emprendimiento, de proyecto, de empresa, pues por ahí son más pesados Instagram, ahora TikTok, en su momento Facebook. En cripto y en Web3, Twitter is king, Twitter es el rey, es lo que manda. Y también nos lleva a ver o a conocer a Chris Dixon, que es una persona que ya tiene una reputación bastante pesada antes de meterse a juguetear con todo lo que es este nuevo mundo, y sin embargo, por su background, por la historia que tiene y las cosas que hizo, se convierte en un referente. Tiene un artículo súper interesante que después les voy a compartir, en el que habla del potencial de la Web3 y tiene una mirada genial. Así que si todavía estamos en febrero, si todavía alguno sigue de vacaciones como yo, tiene algún avión, algún colectivo que tomarse, les recomiendo encarecidamente que se busquen algún podcast de Chris Dixon y que lo escuchen, porque va a ser, puede ser de esas cosas que les cambian la forma de pensar. Y ahora si ya bajamos a la definición, Web3 es en realidad, antes que nada, un término marketinero que se usa para agrupar un montón de cosas. ¿Sí? ¿Qué es específicamente Web3? Nadie lo sabe. Uno se puede poner a tirar definiciones y esto y lo otro, pero la verdad que es todavía bastante difuso, y por eso esta frase a mí me gusta tanto. Habla de la evolución y nos permite entender la Web3 en comparación a la Web 1 y a la Web 2, y simplemente con esta frase ya podemos ver todo el potencial que hay para emprendedores y para gente como ustedes que quiera cambiar el mundo. Empezamos con la Web 1, en el que uno podía leer cosas. La Web 2 ya es read and write. Uno puede leer, pero aparte uno puede escribir, uno puede ir a Facebook y dar su opinión. No tenés que ir a un bar y hablar con un desconocido y que te escuchen tres personas. Puedes hablarle a 500 millones de personas desde Facebook. Y eventualmente eso genera un montón de interacción, un montón de cosas que, bueno, que ya conocemos y ustedes seguramente conocerán mejor que yo. Ahora, lo que pasa es que con Web 3 se va un pasito más allá. Y ya no es solamente read, write, sino que es read, write, own, leer, escribir, publicar, pero aparte de ser dueño, ¿sí? Ser quien está en control de lo que haces, de lo que publicás, de lo que escribís, de lo que usás. Vamos a profundizar un poquito en este concepto que es fundamental. Pasamos, solo si podés, a la siguiente slide. Y creo que esta imagen ilustra bastante bien la diferencia, porque uno dice, che, ¿qué significa ser dueño? Bueno, ¿vieron la típica frase, si el producto es gratis, el producto sos vos? Si uno empieza a estudiar el modelo de negocios de aplicaciones o de plataformas como Facebook, te das cuenta que, claro, a ellos les interesa el volumen para que el modelo de negocios funcione. Entonces el usuario termina siendo parte del producto que ellos le venden a las empresas, por ejemplo, que anuncian en Facebook. Esa famosa frase es un excelente motivo para empezar a pensar en Web3, en donde el usuario no es el producto, el usuario es el dueño del producto. El usuario ya no forma parte de una plataforma con miles de personas que se beneficia de que haya un montón de usuarios, sino que empieza a estar verdaderamente en control de lo que tiene y de lo que usa. Hay un montón de casos de proyectos Web3 que en línea con esta descentralización que trae Bitcoin, empiezan a ceder el control y el poder sobre los proyectos a las personas que los usan, a los usuarios, y este cambio es realmente revolucionario. Al principio de la presentación les hablé un poco de Chris Dixon. Él tiene un artículo que es súper interesante y hace un poco la historia de cómo empezamos con, bueno, miles de años hasta que llegamos a los intermediarios, donde uno puede ir y comprar y vender y conectan distintas partes en los mercados, ya incluso en la Edad Media y demás. Con Internet eso se potencia y aparecen empresas como Amazon, como Mercado Libre, como Spotify, Airbnb, que conectan puntos. Una persona que quiere un lugar donde dormir, una persona que tiene un cuarto extra, bueno, Airbnb los conecta. Lo mismo hace Uber, lo mismo hace Spotify, lo mismo hacen un montón de empresas súper importantes de la Web 2 que generan un montón de valor. Ahora, lo interesante es que gran parte de ese valor que generan se lo llevan las empresas, y sin que esto sea un discurso antiempresarial, todo lo contrario. Yo soy gran admirador de lo que lograron y el valor que agregaba a la sociedad este tipo de modelos. La Web 3
plantea un esquema en el que el usuario es el que se beneficia mayoritariamente, y no es que la empresa acumula todo ese valor agregado, sino que son las personas que usan Airbnb, que usan Spotify o que usan Uber, las que podrían beneficiarse mayoritariamente de este tipo de intermediarios. Eso es un poco lo que promete, por lo menos desde mi punto de vista, lo que a mí más me llama de lo que promete la Web3. Y si lo pensamos un poquito más, no es simplemente que uno pueda decir, listo, en unos meses, en unos años o en una década, a lo sumo, vamos a tener un Spotify descentralizado y va a estar mejor distribuida la ganancia del proyecto, sino que se empiezan a generar incentivos y modelos de negocios mucho más interesantes que con un sistema Web 2 son inviables. Y esto ya sí nos lleva a la próxima slide. Es una definición que leí en Twitter, porque de nuevo Twitter es rey. Estaba discutiendo Mariano de Pietra, que es una persona súper, con una mirada súper interesante sobre la evolución de Web3 en general, con Martín Barsaski, que si no lo conocen es un emprendedor recontra exitoso, que ha fundado varios unicornios y demás. Y estaban discutiendo acerca de las empresas o las tecnologías, mejor dicho, que tenían mayor potencial para cambiar el mundo. Y uno piensa en cripto como una de las tantas tecnologías que pueden traer avances para la sociedad, por ejemplo, inteligencia artificial, todo el tema del espacio, biotech, nanotech, un montón de industrias y industrias que la tecnología puede transformar para que sigamos evolucionando y que sigamos avanzando. Y un concepto que salió en esa discusión que a mí me parece fascinante es que cripto no es una industria aislada. No es que vos tenés cripto, la industria automotor, la industria del espacio, la industria, no sé, de las zapatillas que no te hacen transpirar cuando estás haciendo un trekking en la montaña, que me vendrían muy bien, sino que cripto es transversal a todas las industrias, porque lo que permite esta tecnología, lo que permite el desarrollo de la Web3 es que haya una máquina de incentivos programables. Suena a un conjunto de palabras tiradas así al azar y sin mucho sentido, pero en definitiva, el concepto clave a mí me parecer es que cualquiera puede pensar un producto, pensar un proyecto, escribir el smart contract, ahí ya no cualquiera, pero con un poquito de práctica y de paciencia y el equipo adecuado se llega, escribís el smart contract, lo mandás a la blockchain y ya pasa a ser parte del ecosistema Web3. No hay filtros, no hay barreras. Un programador en cualquier lado del mundo sube el código y ya está corriendo. Y los incentivos para innovar y para crear proyectos y productos que resuelven problemas y que la gente use son muchísimo más grandes, ¿sí? Se rompen las barreras de entrada. Hace unos años, 30 años, tener un negocio propio era bastante complicado. Vos no podías empezar a comprar em, pantalones o remeras mayorista a gran escala y después venderlos por Instagram o venderlos por Facebook. Uno tenía que tener un local, uno tenía que tener empleados, uno tenía que pagar un montón de gastos, tenía un montón de costos fijos y demás. Era, había una gran barrera, no es que cualquiera agarraba y armaba su emprendimiento, su proyecto de venta de ropa. Con la evolución de Internet y demás, empiezan a aparecer estos modelos con Twitter y con Instagram, pero el tema fundamental ahí es que uno termina dependiendo de esas plataformas para que todo el modelo funcione, y son plataformas que, en el caso de Facebook se ha visto varias veces, te pueden cambiar las reglas del juego de un día para otro, y todo tu modelo depende de ese tercero, de esa entidad, de esa plataforma. Web3 tiene unos incentivos mucho mejor diseñados para que cualquiera piense cualquier cosa, escriba el código, lo publique. Si a la gente le resuelve un problema, eso va a avanzar, eso va a crecer. Se rompen totalmente las barreras de entrada y acá, bueno, el meme que están viendo, si hay incentivos a la innovación, va a haber innovación. Volvemos a lo que decía al principio, me fui un poco por las ramas. Es una máquina de incentivos programables, montones de incentivos para que cualquiera innove y cree cosas que sigan sumando a la sociedad. Segundo mensaje o tercer mensaje ya subliminal, los memes son un componente vital de la Web3 y de toda esta corriente, si la queremos llamar así que váyanse acostumbrando. Pasamos ahora, porfa, a la siguiente slide y entramos ahora sí en lo más práctico, que es cómo entrar a Web3. Tiene que ver de nuevo con la evolución Web 1, Web 2, Web 3. ¿Se acuerdan? Los que tienen un par de años más, un número más
bajito en el documento, el nombre de usuario y contraseña. Vos tenías un montón de nombres de usuario, un montón de contraseñas. Eso con el tiempo fue evolucionando y hoy es mucho más sencillo. Iniciar sesión con Facebook y listo, iniciar sesión con Google, con LinkedIn, mejora mucho la experiencia. Ahora, el siguiente paso, el paso que ya estamos dando en varios sentidos, y si estuvieron atentos a la charla de INS, de Unstoppable Domains, que queda súper claro a qué me refiero, uno se conecta con una wallet. Entras a cualquier página web que esté, digamos, que forme parte del movimiento Web3, que ofrezca un producto descentralizado dentro de una blockchain y demás, te conectas con tu wallet y ya puedes empezar a usar el producto. Y, y- y la gran diferencia fundacional con una iniciación con Facebook, iniciar con Google, es que vos sos en todo momento el dueño de tus datos y de tu información. Volvemos al concepto de hace un par de slides, de ser dueño, ¿sí? De read and write and own, leer, publicar y poseer. Uno acá es 100% dueño de los datos. No es que Facebook los tiene y se los comparte a la nueva página en la que te querés registrar, sino que vos, con tu wallet, con tu llave pública, con tu llave privada, controlás tu dinero, que es el nacimiento de Bitcoin y demás, pero aparte controlás tu información, controlas las cosas que usás y sos quien lleva en todo momento la posta de tu interacción con la Web3. Pasamos a la próxima. Vamos a ver un pequeño videito. No quiero entrar en explicaciones súper técnicas de qué es una wallet, porque es complejo y tendría que estar un largo rato explicándolo, pero sí querría que veamos este video de MetaMask, que es una de las wallets más conocidas y más usadas, y que ilustra un montón el concepto. No sé si se está escuchando, ya se está viendo el video. Ahí va, nos avisa Falla que no tiene audio. Solo me parece que te tenés que desmutear para que se pueda escuchar. Los videos suelen ser complicados en ese tipo de transmisiones, pero la verdad que vale la pena hacer el esfuercito y que sea un poco menos fluido para que lo puedan ver. Un poco la Web3 se trata de eso, ¿no? De asumir este tipo de riesgos. Sí, por ahí les voy a dejar, vamos a hacer lo siguiente, les voy a dejar em, por el chat el link a la página de MetaMask, metamask.io. Bajan un poquito y aparece el video que ilustra perfectamente lo que es una wallet y que lleva sobre todo a la idea de que sea tu puerta de entrada a cripto. Por eso me parece que es la clave en este workshop sobre Web 2 a Web 3. Uno empieza a descubrir todo este mundo y uno dice, che, ¿cómo hago para formar parte y poder conectarme con este tipo de aplicaciones y demás? Bueno, la wallet es la clave, MetaMask es la más conocida. Yo laburo en Defiant, que también es una excelente opción. Es una opción para llevar la Web3 en el teléfono porque es una wallet mobile. Y la gran clave del concepto es que, de nuevo, como decía hace un ratito, uno es dueño verdaderamente de la información, del dinero, de los datos que guarda la wallet y puede ir conectando y saltando, como estamos viendo ahora en el video, de un lugar para otro, interactuando con la Web3. Les dejo el link para que lo puedan ver. Es el primer paso. De paso ya se empiezan a descargar la wallet, que es una de las tareas que les voy a dejar como ejercicio al final del webinar. Y me parece eso, si podés pasar ya a la próxima slide. Bien, pues hasta ahora lo que vengo hablando y comentando es todo bastante abstracto y bastante, digamos, conceptual. El video también te da algún ejemplo, pero sigue siendo
conceptual. Lo que quería que vean es simplemente una captura de pantalla de lo que ve el usuario antes de entrar a la Web3, ¿sí? Antes de animarse, dar un salto y meter los pies en el barro de esta nueva revolución. El ejemplo que tenemos es el de Uniswap, que es uno de los proyectos cripto más importantes y más conocidos. Seguramente habrán escuchado hablar de Uniswap. Es un exchange donde puedes intercambiar tus criptos de forma 100% descentralizada. Volvemos al ejemplo que di con Spotify o con Amazon, que era un poquito más fácil de entender. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es cuál es la diferencia? Yo podría ir y cambiar mi cripto con un amigo, podría ir a un exchange, que es una empresa que tiene un montón de criptos y vos vas, se las llevas y te las cambian, o podés ir a un protocolo descentralizado. Seguramente los chicos ya les estuvieron hablando bastante y no me quiero ir por las ramas, pero vas a un protocolo descentralizado como Uniswap e intercambias tus criptos directamente contra un smart contract. Entonces, fíjense que en la pantalla se va a intercambiar Ether, la moneda de Ethereum, y Aave, que es la moneda de otro proyecto súper interesante de préstamos descentralizados. Uno puede ir, se conecta con la cartera, con la wallet, con la billetera, lo vemos arriba a la derecha. Una vez que estás conectado, firmás desde tu wallet y ya puedes empezar a intercambiar. Es una, es una diferencia enorme y lo fundamental es que estás siempre vos en control de tus fondos y tus activos y no estás yendo a otra persona a que te intercambie ETH por Aave o ETH por Bitcoin o ETH por DAI, si escucharon hablar de DAI, sino que cambias directamente contra un contrato inteligente. Ahora pasamos ahora que ya tenemos claro cómo funciona para el usuario que conecta la cartera y empieza a hacer transacciones y demás, pasamos al siguiente paso, a la siguiente slide, donde me gustaría mostrarles cuál es el flujo. Que quede un poco más claro. A mí me llevó un tiempo al principio, decía, che, pero ¿qué es esto de los contratos inteligentes? Pero ¿cómo puede ser que está la página acá? Pero esto no es un típico front-end, una típica interfaz gráfica como las que vemos siempre. Hay excepciones, pero en general el mecanismo de Web3, y esto ya para que lo tengan en cuenta, si empiezan a pensar en un producto, si empiezan a pensar en construir y en llevar sus proyectos a la Web3, es el siguiente. El usuario, el monito que vemos ahí, que es un NFT de los más conocidos y que también tiene que ver con la filosofía de Web3, se conecta con el protocolo, el unicornio que vemos en el medio, que es Uniswap, es el ejemplo que acabamos de ver, se conecta con el protocolo a través de una web app, de un frontend. En general se usa React, si alguno tiene conocimientos de programación, se usa React para ese tipo de plataformas, y ese frontend por detrás está conectado a un smart contract. Hay un par de claves en esto. Primero, los NFTs, el monito, el non-fungible token, no me quiero... Cualquier cosa estamos diciendo, te podés extender 40 minutos hablando específicamente sobre cada una. No me quiero ir por las ramas, pero miles y miles de usuarios y miles de fanáticos o constructores o creadores de la Web3 se sienten representados en la web a través de los NFTs, los famosos profile picture, como el que vemos ahí del monito. Eso es lo que van a ver por todos lados. Y si vos entras a Twitter y empezás a seguir cuentas que hablan de cripto, 70% tiene de foto de perfil un monito y el 70% tiene el nombre un dominio .et, como lo que estuvieron viendo más temprano en el workshop. Y lo destaco porque habla un poco de la representación y de la identidad que uno construye dentro de la Web3 y habla también de el anonimato y la libertad y la inexistencia de barreras. No es que yo tengo que ir con mi documento que dice Santi Cristóbal, DNI tanto, no sé cuánto, y me registro. Cualquier usuario, un monito, un tigre, un caracol, se conecta usando una wallet como MetaMask o Defiant, se conecta al protocolo y se conecta a través de la web app, que es la interfaz que uno ve, uniswap.org. Bueno, cada página tiene en general una página con información, una web app, desde donde uno se conecta con la wallet y empieza a interactuar, y después tenés los smart contracts que están corriendo por detrás. Es algo que a mí me genera mucha confusión. El smart contract, si uno empieza a leer un poquito,
te dice que es inmutable, te dice que nadie lo puede cambiar, te dice que nadie lo puede modificar, y eso es absolutamente cierto. Una vez que el smart contract se carga a la blockchain, ya está, es inmutable, salvo que el smart contract tenga alguna función que permita ajustar algo, como si fuese un parámetro. Eso tengámoslo en cuenta, que es importante, sobre todo si van a estar construyendo. Construís el smart contract y no puedes cambiar a menos que hayas definido que hay algo que puedes cambiar. Por ejemplo, si te dice a dejar algún parámetro que queremos que se ajuste en función de ciertas condiciones y lo ajustamos nosotros, bueno, eso ya no es tan descentralizado, pero es algo que pasa, ¿no? Que hay funciones o variables dentro del contrato que son modificables, pero el contrato en sí es estático, queda ahí. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser si yo veo que voy a Uniswap ahora y voy después dentro de 4 meses y voy después dentro de 7 meses y cambio la interfaz y cambian las cosas y te agregan nuevas funciones? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, vos tenés esta web app que es simplemente una página web como cualquiera, como la que ya están acostumbrados a trabajar, y esa web app está conectada por detrás a los contratos inteligentes. Entonces, tocas un botoncito dentro de la página que alguien escribió en React y eso activa una función del contrato. Muchas veces lo que hay que hacer, lo que se recomienda por seguridad, es ir a ver el detrás de escena para que la página que estás usando esté conectada realmente al contrato que vos querés usar. La gente que la tiene muy clara no usa ni siquiera las páginas web, las aplicaciones, sino que escribe y llama las funciones del contrato directamente. Eso es algo que también se puede hacer. Y después la gente que no tiene tan buenas intenciones, se ve mucho que hacen copias de las páginas web que nosotros conocemos, como Uniswap, solo que en vez de llamar al contrato inteligente que te permite cambiar tu cripto, te llama a un contrato inteligente que te roba las cripto de tu wallet. Eso es algo muy común. Y me parece que la clave para entender un poco el funcionamiento y la magia detrás de Web3 es esta. El usuario con la wallet se conecta, o mejor dicho, va a una web app y desde esa web app con su wallet se conecta a un smart contract. Es un poco el flujo. Si ustedes quieren construir un proyecto dentro de Web3, seguramente necesiten un par de programadores que sepan hacer páginas web copadas y atractivas y demás para hacer el frontend. Y por detrás eso se va a conectar a los contratos inteligentes que ya tienen otra complejidad y es un poquito más, no sé si más difícil, yo tampoco soy programador, no sé si es más difícil, pero por lo menos es más raro de encontrar a alguien que sepa programar bien contratos inteligentes versus alguien que sepa programar bien páginas web, pero son los dos componentes. A uno como emprendedor tiene que pensar en eso, vas a tener que hacer la página y por detrás los smart contracts y están conectados, ese es el vínculo. ¿Cómo llega al usuario? Bueno, a través de una wallet como MetaMask o Defiant. Ahora sí, Sol, pasamos porfa a la próxima. Un detalle fundamental que si bien no sigue también el hilo narrativo de lo que venimos diciendo, me parece que está bueno que entiendan y que lo mencionemos, es que el ecosistema cripto, la Web3 es un ecosistema multiplataforma. Llega Bitcoin, la revolución del dinero, la descentralización del dinero como intercambio de valor, aparece Ethereum, agrega los contratos inteligentes, empiezan las aplicaciones descentralizadas como Uniswap, las wallets para conectar, de todo este mundo de Web3, pero a partir de eso empiezan a aparecer un montón de otras plataformas y hoy en día Ethereum no es la única que te permite acceder a este tipo de servicios. Ethereum no es el único lugar donde los emprendedores y los programadores se aprovechan de esta máquina de incentivos programables que es la Web3 para lanzar sus productos, sino que hay un montón de plataformas. Yo ahí les puse todos los logos. No tiene sentido que se las aprendan desde ya, que ya conozcan todo. Sí que tengan muy en claro que hay varias. Uno, cuando habla de Internet, bueno, es como la Internet. Blockchain hay un montón, se empiezan a conectar, hay cada vez más puentes entre una blockchain y otra, pero en definitiva lo que es clave para un emprendedor es entender que es un ecosistema multiplataforma. Hay algunas wallets, como Defiant o MetaMask, que son las dos que yo siempre tomo de referencia, que te permiten conectarte a varias de estas plataformas. Hay algunas plataformas que requieren wallet específica, hay algunas plataformas, o hay algunas wallets que tienen algunas plataformas sí y otras no. En definitiva ahí se da un juego de many to many, one to many, entre wallet, plataforma y demás, pero como emprendedor y como gente que viene a construir y a crear productos, lo fundamental es esto. Uno, en definitiva, a través de una wallet, distinta quizá para cada plataforma, se va a ir conectando y va a poder acceder a los programas o contratos inteligentes que están creados sobre cada una de estas plataformas. En definitiva,
cuando uno vuelve a máquinas de incentivos programables, son muchas máquinas con incentivos programables y todas juntos forman esta industria que viene a revolucionar la forma en la que interactuamos. Ahora sí, pasamos un poquito a la siguiente slide y ya llegamos a esto que acabo de decir, de revolucionar la forma en la que interactuamos. Les hago una pregunta, perdón, hoy no estuve tan didáctico con la interacción, con este tema de los problemas técnicos, se me complica el chat y las preguntas y demás, pero, pero a ver si les suena este monito, si saben de qué se trata. El Adidas que ven atrás tiene mucho que ver. Es una asociación que surgió hace poco entre un proyecto de NFTs, que es el Bored Ape Yacht Club, sería más o menos el club de yate de los monitos aburridos, que se asoció con Adidas para lanzar un montón de cosas en conjunto, un montón de propuestas y proyectos y demás. Lo interesante acá no es el detalle de los monitos, que ya es el mismo tipo de monito que vieron al principio, tampoco es Adidas puntualmente, sino es mostrarles cómo algo que al principio parece absurdo, parece totalmente irracional, como el mundo de los NFTs, de repente aparece ligado a Adidas, aparece ligado a una de las marcas más importantes del mundo y empiezan a haber eventos, y empieza a haber jugadores de fútbol o artistas súper conocidos que compran estos monitos. Es cierto que no les faltan los recursos, pero de repente se ven identificados, se ven atraídos por el movimiento. Y para mí nos lleva a, a entender realmente el valor que tienen los NFTs, más allá de la Web3 es mucho más amplia que cripto y que las criptomonedas. Los NFTs son de alguna forma el siguiente paso, muchas veces para muchos irracional o algo que no termina de ser tan tangible. Y con este ejemplo de día se ve claramente el valor. Uno, un emprendedor pasa años trabajando en construir una marca, en vender una marca, en crear todo un ecosistema alrededor de esa marca, y los NFTs son excelentes para eso. Entonces empiezan a aparecer nuevas reglas y nuevas formas de interacción y de relación con los usuarios. Si se tiene que llevar, si tiene que llevar algo de esta charla, la primera slide, Read, Write, Own, y por último esto, se viene un mundo con un montón de formas nuevas de conectar con los usuarios, con los productos, con las empresas. Todas las barreras que existían se están rompiendo a poquito, cada vez va a ser más fluido y cada vez vamos a ver más cosas como esta, los Bored Apes, los NFTs, marcas importantes involucrándose. Hace un ratito habló Fiore de POAP, seguramente les contó de la relación con el US Open y con varios eventos recontra tradicionales o recontra legacy, como decimos en Web3. Se vienen nuevas reglas y uno como emprendedor va a poder aprovecharlas. Me estoy yendo un poco por las ramas, así que vamos a pasar a la próxima slide. Y esto es lo que les decía al principio. Hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas que uno tiene que ir paso a paso entendiendo y descubriendo. Y les dejo esta lista de tareas para el hogar, para que se la anoten, para que la tengan presente, para que vean, che, esto ya lo hice, che, esto lo sé hacer, che, esto no lo sé hacer. Son todas cosas que uno busca en YouTube, descarga una wallet y encuentra un montón de videos, busca cómo comprar un NFT y encuentra un montón de videos, busca usar un exchange centralizado y encuentra un montón de opciones y de ejemplos. De nuevo, cuando empecé a ver qué podemos hacer que sea práctico, que esté copado, uno se termina perdiendo quizás en una sola de estas opciones y como emprendedor me parece que es, como emprendedores, me parece que es clave que tengan la visión generalizada y que puedan ver, más allá de una aplicación puntual, qué es lo que promete y qué es lo que puede empezar a aplicarse a su proyecto. Si no hay un paso a paso, che, hace esto otro, y tu proyecto de un día para otro va a ser Web3, sino que tenés un montón de formas de involucrarte y lo más importante es entender si realmente tu proyecto tiene que ser Web3 y si es un proyecto nuevo que querés que sea Web3, si realmente sirve y no es algo que se pueda hacer o que se pueda resolver con las herramientas de Web2 o del mundo tradicional. Pero para poder darte cuenta de eso, para poder ver dónde están las oportunidades que hay infinitas y separarlas de lo que es, bueno, manija de meterle Web3 a todo, hay que entender estas cositas. Así que les dejo las tareas para el hogar, para que el fin de semana que ya se viene se pongan a jugar un poquito, configurar redes, transferir fondos, usar un exchange, comprar un NFT. Hay varias opciones para comprar NFTs baratos, no se crean que hay que comprar, que compró Neymar, que vale millones de dólares.
leer sobre Decentraland y Sandbox, que es algo que yo no toqué hoy, pero tiene que ver con el metaverso y es súper interesante a nivel de potencial. Y por último, leer la historia de MakerDAO, que es una organización inteligente, una organización descentralizada, una empresa que funciona sobre una blockchain y que es el ejemplo perfecto de esta máquina de incentivos programables. De nuevo, si me pongo a explicar esto, nos vamos a las 3 de la tarde, pero búsquense algún tutorial, empiecen a leer, empiecen a meterse y de a poquito van a ir llegando. Y ahora sí, se me fue un poco el tiempo, pero si hay alguna pregunta o alguna duda o algún concepto que queramos profundizar, todo oídos. Ahora sí, ahora volví. Bueno, la verdad, interesantísimo, clarísimo, y como prometiste, cumpliste tu promesa, divertido, con muchos memes, así que, bueno, bienvenido también eso. Tuvimos ahí algún inconveniente técnico al video, pero bueno, excelente. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas de la audiencia. Bueno, tenemos acá Andy que dice: buenos días, ¿necesitan personal para atención al cliente y cómo es viable la rentabilidad del proyecto de Solo? Bueno, Andy. Bueno, excelente pregunta. No hablé mucho de Solo, lo cuento bien rápido para que estemos todos en tema. Solo es una plataforma para que aprender sobre cripto sea fácil y sea divertido. Todavía no tenemos memes, pero dentro de poco le vamos a empezar a meter. La verdad es que de forma dinámica y bien práctica, con tareas como las que les acabo de tirar en la última slide, uno puede aprender cripto y no sea el lío que es, que te pasan un link, que te pasan otro, que venía acá, que escuchaste esto, sino que haciendo empezás a aprender y se hace más fácil. Eso es Solo. Hace poco agregamos un modelo para dar recompensas a los usuarios. Entonces vos haces un curso sobre Ethereum y te llevas un pequeño premio en Ether. Haces un curso sobre Polkadot, te llevas un premio en DOT. Haces un curso sobre RSK, te llevas un premio en RBTC. Y eso uno dice, che, pero le están pagando a la gente por aprender en vez de cobrarles. ¿Cómo hacen para ganar plata? Bueno, es una excelente pregunta. Ahí está solo.io. Genial, el que quiere ver. Gracias, Noelia. Es una excelente pregunta. Lo que hacemos es que los fondos que van para los usuarios los ponen las plataformas, ¿sí? Entonces, si yo te enseño sobre Ethereum y te llevas un premio en Ether, ese premio lo financia la fundación de Ethereum y nosotros, como solo, nos llevamos un porcentaje de comisión del premio final. Ese es nuestro modelo de negocios, es súper sencillo y es bien claro como para poder llevar, sobre todo educación, pero aparte premios en cripto a la mayor cantidad de gente posible. Y si necesitamos gente, siempre viene bien. No estamos contratando abiertamente porque por ahora somos low budget, pero escribime por Twitter, que estaba ahí en las slides, ahora lo dejo en el chat, y charlamos, vemos si podemos hacer algo. Además, agrego que justamente como, digamos, muchos de estos proyectos, de los proyectos que trabajan desde la Web3, están basados prácticamente en la comunidad. Hoy por hoy, todos los que son trabajos vinculados a moderadores, communities, es algo que se requiere mucho, ¿no? Y me parece que con estos en el último slide, y bueno, como lo que fuiste contando, son maneras de empezar a incursionar y aprender, ¿no? Digo, como para los que están buscando meterse y quizás no saben, dice, bueno, pero yo no soy programador, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me parece que es una vía ahí interesante. Ahí Felipe nos pregunta, ¿cómo podemos garantizar seguridad sin perder anonimato? Mm, qué pregunta. Bien, bien, es una excelente pregunta. En la Web3, primero es todo pseudo anónimo. No es 100% anónimo, por lo menos hasta ahora, porque uno en definitiva interactúa a través de la wallet o a través de las llaves públicas y privadas. La llave privada es como la contraseña, es lo que controla la llave pública. La llave pública es el mail, sí, es lo que la gente ve. Entonces, ¿por qué se dice que es anónimo? Bueno, es como el mail, vos necesitas poner tu documento para hacerte una cuenta que sea santicapo94.com. Ahora, si yo uso esa cuenta para todo y en algún momento esa cuenta se liga a una foto mía, porque está en Twitter, por ejemplo, o a un mail mío, o a una cuenta de banco mía, bueno, la gente empieza a asociar, che, esta persona, Santi Capo, es la misma que está acá y que está acá y que está acá, entonces empiezan a
entender quién soy yo y qué es lo que hago. Por eso hay que estar atento y tener cuidado para evitar que se asocie la llave pública, la dirección pública, mejor dicho, a quién es uno en la vida real, si es que uno está, o sea, es una especie de trade-off, porque muchas veces eso tiene costos, ¿sí? Hace que sea un poco más complicado, que tengas que dar un par más pasos, un par más de vueltas. Por ejemplo, para ir a algo más concreto y no irme a lo abstracto, yo tengo varias wallets, varias direcciones. Una es pública, de hecho tengo el INS domain, santicristobal.et, tengo ahí mis NFTs, los que más me gustan, tengo ahí todos los POAPs, y si estuvieron en la charla anterior ya saben un poco de qué se trata. Eso cualquiera lo puede ver, y cualquiera puede ver que yo tengo ahí $200, $300, pues la verdad no debo tener más que eso, depende de cuánto esté el precio de hoy. Ahora, también tengo mis wallets que trato que nadie sepa que son mías, por una cuestión de privacidad y como decías vos, de seguridad. En general se aconseja eso, tener un perfil que uno por ahí usa para cosas que son públicas o semipúblicas y uno o varios perfiles para cosas que uno prefiere mantener separadas. La clave, para darte un consejo práctico y que no quede en algo muy abstracto, es que no queden pegadas esas dos. Entonces, si yo mando muchas veces plata de mi cuenta pública a mi cuenta privada o viceversa, la gente ve en la blockchain todo el historial de transacciones de esas dos direcciones y entiende, che, este es santicristobal.et, le manda todos los meses plata a este numerito raro que, bueno, debe ser él o debe ser alguien conocido de él. Y ahí empiezan, y la gente es muy creativa para encontrar ese tipo de cosas. Así que lo mejor es tener todo bien separado. Un gran consejo, la verdad. Mira, justamente ahí Andy preguntaba, era un comentario, ¿no? Que dice, eventualmente NFT será el pasaporte, DNI, registro de conducir y demás. ¿Crees que esto sea posible o es un poco ingenuo? Peco de No, ingenuo. totalmente, totalmente. Yo creo que es recontra posible. Eh, Vamos a dar un ejemplo bien concreto. Algunos ya han escuchado hablar de las DAO, que lo mencioné al final. La DAO es una Decentralized Autonomous Organization, una organización descentralizada y autónoma que se rige a sí misma, no depende de una entidad central ni un tercero para regirse. ¿Qué quiere decir que se rige a sí misma? Bueno, que los que tienen el token o la cripto de la DAO son los que votan. Si tenés más cripto, más votás. Es en un sentido similar a las acciones en el que los accionistas votan sobre algunas decisiones importantes. Bien, ahora, hay una forma de votación mucho más sencilla que tiene que ver con usar POAPs. Por ejemplo, yo hago para Solo, hacemos eventos todas las semanas. Entonces, todas las semanas hacemos un evento de Solo y tenemos un POAP. Si vos viniste a 10 eventos, al cabo de 10 semanas, vas a tener 10 POAPs. Yo podría lanzar una votación y que voten las personas que tienen POAPs. Entonces, la que vino 10 veces va a tener 10 votos, el que vino una va a tener un voto, el que no vino nunca no va a tener ningún voto. Es una forma más simple y súper interesante de llevar este concepto de descentralización y votación a algo que realmente se relaciona a lo que vos hiciste. Y eso, tranquilamente, puede aplicarse a cosas como las que ya estás diciendo, pero 100%. De hecho, yo podría hacer que voy a regalar gorras de Solo a las personas que tengan el POAP. Y eso es una especie de DNI o es una especie de pasaporte. Vos me mostrás ese certificado digital que tenés en tu billetera digital y con eso te des acceso o tenés un beneficio, un descuento, poder de voto, se pueden hacer miles de cosas. Eso ya está pasando, no es que va a pasar, no pasa a nivel gobiernos, pero me parece a mí que es cuestión de tiempo. Fadi acá hace una pregunta muy interesante que muchos también digamos, están pensando, ¿no? Como incursionar y dice, bueno, ella lo que le gustaría escuchar es cómo fueron digamos, tus primeros pasos en Web3, cómo comenzaste. Pero esto que me interesa de la pregunta es, dice, ¿cómo pasaste de ser un newbie en el tema a un experto? Bien, vieron que hace un ratito les dije, si se tiene que llevar una sola cosa de esta presentación es esta, bueno, anulamos eso, se tiene que llevar una sola cosa de esta presentación es, nadie es un experto en Web3, nadie, ni siquiera Chris Dixon, que se los mencioné al principio, nadie. Si alguien te dice soy un experto, salgan corriendo. Así que eso como aclaración. Pero, pero ¿cómo pasé bien? En general, la gente empieza con Bitcoin, se empieza a introducir, empieza a entender un poco más y de repente explota la cabeza cuando descubrís todo lo que se puede hacer. Lo mío fue al revés. Yo no entendía del todo cómo funcionaba Bitcoin, pero ya me había interesado en el concepto de blockchain y en el concepto de descentralizar un montón de sistemitas, esto de contenido inteligente que vos, si pasa esto, haces esto otro, si pasa aquello, hace algo distinto.
estaba, estudié en Italia unos años, estábamos con unos compañeros de facultad en el típico proyecto de las universidades, el típico concurso de emprendedores de la universidad. Bueno, hay un problema grande, en este caso el desempleo juvenil, tienen que pensar ideas de negocio para resolver este problema. Eran empresas sociales, social business, que generan valor a la sociedad mientras generan flujo de ingresos, mientras generan dinero. Y pensando cómo hacer, se nos ocurrió una plataforma, tipo una página o una aplicación de changas en el que uno pueda decir, che, yo soy profe de matemáticas, che, yo corto el pasto, che, yo le puedo enseñar a tu primo a hacer jueguitos de fútbol, con gente que necesita hacer esos trabajos, y en eso, que es algo que ya existe, está Fiverr, está Upwork, los freelancers lo usan un montón, empezamos a tirarle arriba cosas. ¿Vieron cuando tenés una idea, sobre todo para estos concursos, que tiene que ser atractivo para el jurado, y le tirás cosas, le metes inteligencia artificial, le metes biotecnología, le tirás encima todo lo que podés, y uno de los chicos del grupo dijo, che, si le metemos blockchain, y ahí empezamos a leer, y empecé a leer antes sobre blockchain y sobre blockchains incluso privadas como Hyperledger o Córdoba, antes de entender Bitcoin, porque estaba pensando en esto, en cómo hacer para que en cada transacción, en cada contrato, haya una forma totalmente descentralizada de evitar que una persona engañe a la otra, que el dinero se pague automáticamente sin una transacción de banco, que se mande un premio a un fondo de donación que se use para microcréditos. Era una idea súper compleja que obviamente no prosperó, pero bueno, yo era joven, necesitaba el dinero y no, nos divertimos y así fue como aprendí, empecé a mirar videos, empecé a leer. Lo que recomiendo hacer al principio es ir a leer los white papers de Bitcoin y Ethereum para empezar. No van a entender nada, si recién están empezando no van a entender nada, pero ya van a tener el white paper leído y después van a buscar videos. Solo es una excelente recomendación para empezar, o sea, lo que queremos resolver es justamente eso, que sea fácil empezar, así que si lo estamos haciendo mal nos dicen y tratamos de mejorarlo con ustedes, pero en definitiva empezás a ver videos, empezás a leer, después de un tiempo volvés a leer los white papers y te das cuenta que entendiste cada vez más, te metes en Twitter y de a poco vas con mucha curiosidad y proactividad descubriendo todo este mundo paso a pasito sin llegar jamás a ser un experto. Bueno, excelente, porque digo, es el famoso lifelong learning, pero digo, aplicado en un mundo que es inmenso, y como vos decías, ¿no? En un montón de ramas que ni siquiera sabemos, ¿no? Con ramas que están surgiendo. Pablo pregunta, ¿dónde se puede hacer staking? Bien, staking es, tiene una doble definición para mí. Muchas veces es usar la misma palabra para dos cosas que para mí son distintas, tienen que ser explicadas distintas. Todo, a ver cómo lo explicamos sencillo para que estemos todos en tema y a la respuesta que le voy a dar a Pablo. Staking es, en pocas palabras, es como hacer una especie de plazo fijo en un proyecto descentralizado cripto en el que vos depositas tu cripto y eso te genera un interés. Ese es el staking en un protocolo de finanzas descentralizadas, por ejemplo. También está el staking, que es el para validar la seguridad de la red, en el que vos, por ejemplo, yo tengo Ether, que es la cripto de Ethereum, todavía no está funcionando, pero dentro de poco va a empezar a funcionar. Yo voy a poder poner mis Ether en staking, que están como congelados, estaqueados, y eso me va a permitir convertirme en una persona que valida la red y eso me da una ganancia. Bueno, los famosos mineros de Bitcoin, bueno, en un proyecto o en un protocolo que sea proof of stake en vez de proof of work, lo que se hace en vez de usar la compu para correr algoritmos y demás es depositar las cripto y generar un interés. Entonces, para hacer staking de ese tipo, es decir, convertirte en un validador, cada blockchain de todas las que vimos tiene distintas herramientas. Para hacer staking más parecido al plazo fijo, más financiero, netamente financiero, la verdad que hay un montón de opciones, un montón de protocolos. Los más confiables hoy en día, para mí es Aave, es el que puedo dar así como certeza. Todos los demás, todos tienen riesgo. Aave es el que menos riesgo tiene porque es el que más tiempo lleva y el que más reputación construyó. Ahora, una cosa muy interesante antes de ir y hacer staking en Aave es entender que corre sobre varias plataformas. De nuevo, si vemos las slide que decía que hay muchas blockchains, una de esas es Polygon, por ejemplo, que también tiene el proyecto de Aave adentro, funcionando adentro, y vos podés ir y hacer ahí. Otro protocolo puede ser Compound. Creo que esos dos, pero fíjense de hacerle una blockchain que no sea Ethereum, que es muy costosa.
Excelente. Bueno, Santiago, hay algunos comentarios y preguntas, pero el tiempo es tirano y ya vamos a pasar a la siguiente sesión. Agradecerte muchísimo por este ratito que nos brindaste, por la presentación y por la explicación tan clara, tan divertida, tan simple. Así que recuerden que Santiago ha creado este proyecto solo para poder justamente comenzar todos a empezar a educarnos y si bien vamos a ser newbies, ¿no? Pero cada vez vamos a estar mucho más metidos y más seguros en este mundo y entendiendo cómo lo podemos aplicar a nuestros emprendimientos. Bueno, Santiago, muchísimas gracias y bueno, y a la audiencia decirles que ahora se viene un panel increíble con Ale Sebrullín y con Gustavo Segovia, así que recuerden unirse al botón de la siguiente sesión. Chao, Excelente, excelente. Santiago. Mil gracias por la Muchísimas invitación y la gracias. paciencia.